Hola, hola, gente bonita. Sean bienvenidos a esta segunda parte del episodio sobre trastorno del espectro autista de la mano de la psicóloga Erika Tomás Torres, que, como ustedes ya pudieron darse cuenta, es la profesional ideal para explicarnos todo acerca de esta condición. ¿Qué te parece si iniciamos, Camilo? Esta información está resultando bastante valiosa y mira que hay muchos padres al descubrir que los niños tienen TEA, por alguna razón optan por no llevar a sus hijos a un proceso psicoterapéutico, a una valoración y desconocen el mal que empiezan a causar en sus hijos y por el contrario también los beneficios que podrían empezar a obtener. Y generalmente es porque se tiene la creencia de que después de que diagnostican al niño con TEA, pues ya no hay nada que hacer, ¿sí? O sea, mi hijo tiene TEA y es el acabón, es el fin del mundo, él ya va a ser así, no va a poder tener ningún proceso que de alguna u otra forma lo lleve a mejorar. Y entonces, ¿por qué es importante el diagnóstico y la atención temprana? Es sumamente importante el diagnóstico temprano porque un diagnóstico no define un pronóstico. Puede que al hacerse el diagnóstico encontremos un compromiso importante, ¿sí? Vamos a pensar que el diagnóstico lo hicimos a los 2 años y encontramos un compromiso importante, un chiquito que está cero en desarrollo del lenguaje, que tiene unos patrones conductuales muy estereotipados, que hay una alteración sensorial, por ejemplo, que es un cuadro comórbido dentro del espectro del autismo, que es lo que tiene que ver con desintegración sensorial. Hacer ese diagnóstico temprano y por ende una intervención adecuada, temprana, mejora el pronóstico clínico del niño. Es decir, la probabilidad de que se dé una evolución clínica mayor es mucho más alta cuando se interviene tempranamente que cuando tú lo haces a los 6, a los 7 años. No quiere decir que no se vean avances, claro, pero a esa edad ya se han estructurado, ya se han instaurado patrones comportamentales seguramente disfuncionales, erráticos dentro del repertorio comportamental del niño, pero además muchas otras cosas. Entonces la idea es, lo ideal es que podamos hacer ese diagnóstico temprano y llevar a cabo una intervención temprana, pero esa intervención debe tener 3 características. Una, que sea estructurada. ¿Qué quiere decir estructurada? Como les mencionaba al principio, cada caso es distinto. Por ende, cuando yo voy a montar un plan de intervención, este plan debe derivarse de una evaluación exhaustiva del niño, de cuáles son las áreas en donde hay un mayor compromiso para que estas sean las áreas priorizadas dentro del programa de intervención. Entonces, cuando yo hago esa evaluación, a partir de ello, yo estructuro el plan de intervención de ese niño. Bien, debe ser intensiva. De nada me sirve una intervención que yo haga hoy y vuelva a ver al niño en 15 días. Eso no tiene ningún efecto. Debe ser intensiva. Entonces hay planteamientos que dicen 8 horas diarias. Ya eso está revaluado porque en 8 horas yo paso de hacer la parte terapéutica a encargarme de situaciones cotidianas. Pero lo que quiero decir es que diariamente debe haber un proceso orientado a ello, ¿sí? O sea, la intervención debe ser intensiva. Entonces, hablamos de intensiva, estructurada e individualizada. ¿Qué quiere decir individualizada? En sistemas de salud como el de Colombia, por ejemplo, cuando un niño es diagnosticado, le autorizan su proceso de intervención por el sistema de salud y llega a una IPS, este chiquito efectivamente le autorizan sus terapias. Entonces lo ve psicología, lo ve terapia ocupacional, lo ve fonoaudiología, pero ¿qué pasa? Que el tiempo, primero el tiempo es muy reducido, 25 minutos a lo sumo. En 25 minutos realmente no se hace mayor cosa, por no decir que no se hace nada. Pero además ingresan a un salón 2, 3 y hasta más niños, ¿sí? Incluso con pacientes adultos. Entonces, es donde uno se pregunta, qué plan de intervención se está desarrollando con ese niño cuando se supone que la intervención que yo debo hacer es individualizada?
que la intervención que yo haga con Pablito se deriva de su proceso de evaluación, entonces no la puedo hacer. Por ende, es bastante fácil deducir que este tipo de intervención no tiene ningún efecto. Entonces, estas tres características y adicional a ello, que el proceso que se realiza de intervención en un entorno controlado, que es lo que llamamos un consultorio, pueda ser reforzado en entornos naturales, que es lo que llamamos casa y escuela. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? De que se dé el fenómeno de generalización. ¿Y qué es la generalización? Que lo que yo aprendí en un entorno controlado lo pueda hacer en mis otros entornos y no se quede solamente en el entorno del consultorio. ¿Esto en qué se traduce? Para que me entiendan mejor. Ay, no, es que el niño solamente se porta bien cuando está en el consultorio. Él solamente hace caso cuando está en el consultorio, sigue instrucciones cuando está en el consultorio, pero en la casa no. Entonces uno le pregunta al papá. La recomendación, papito, que yo le hice de continuar el proceso que hicimos hoy acá en casa, 1, 2, 3 veces mientras nos volvemos a ver, ¿se llevó a cabo? No, no se llevó a cabo. Entonces es muy difícil que se logre hacer la generalización. Esos patrones aprendidos en el entorno controlado deben ser generalizados a los entornos naturales. Por eso es tan importante el diagnóstico temprano y la intervención temprana. Vale, hablando de diagnóstico e intervención, dentro de lo que se escucha sobre de los posibles tratamientos para el TEA, hay algunos que se promueven y hay personas que inocentemente, por querer ayudar a sus hijos, caen en ellos. Por ejemplo, se escucha como terapia del rechazo, la terapia de la conversión, personas que brindan un tratamiento para de buscar curar o cambiar a las personas con TEA, o incluso hay terapias de desintoxicación, entre otras muchas, que se pueden leer en internet cuando se buscan posibles tratamientos. Entonces, hay muchísima desinformación al respecto. ¿Cuáles serían las estrategias terapéuticas que existen para el abordaje y cuáles son las más efectivas? Bueno, Camilo, esto es una pregunta muy importante porque pongámonos en los zapatos de una familia, un papá y una mamá que acaban de diagnosticarle a su hijo dentro del espectro del autismo. Esto no es una noticia fácil de digerir, de hecho, se hace un proceso de duelo y ese proceso se llama el duelo al hijo deseado. Entonces, miren todo lo que implica el proceso de duelo. O sea, ya hay que tener claro que eso deben vivirlo los papás. Entonces, ante esta situación de angustia, de tantas preguntas, de miedos infinitos de qué va a pasar con su hijo, la esperanza de que su hijo pudiese salir mientras está en el proceso de negación de la condición, están muy vulnerables y muy vulnerables a que personas inescrupulosas les digan, vamos a hacerle esto porque el niño se va a curar del autismo. Entonces, ha sido una población muy golpeada por ello. Por eso es tan importante, porque existen muchas alternativas terapéuticas muy efectivas. Te puedo decir que la única que tiene soporte científico efectivo es análisis aplicado del comportamiento. No quiere decir esto que sea la única efectiva. No, hay metodologías como la metodología Teach, el método Denver, muchas metodologías y muchas estrategias terapéuticas que resultan ser muy efectivas. Hoy día se habla de la inmunonutrición y quiero decirles que en mi ejercicio he estado muy cerca a pacientes que manejan la inmunonutrición y los resultados son fabulosos. O sea, manejar realmente todo lo que tiene que ver con esta microbiota intestinal, una nutrición sana, sacar de nuestra nutrición o de la nutrición de los niños sustancias como el gluten, la caseína, da unos excelentes resultados en la regulación comportamental y por ende pues una mejora muy, muy evidente del cuadro. Entonces hay un espectro, volvemos al concepto del espectro, muy amplio, pero hay que tener mucho cuidado y mucha claridad a la hora de ver qué es lo que yo voy a trabajar con mi hijo, qué profesional va a trabajar con mi hijo. La invitación es que se aseguren de que sean profesionales competentes, de que de alguna manera, porque también tenemos alternativas terapéuticas soportadas en la evidencia, ¿no? Caso Live Sounds. Live Sounds es una
herramienta psicoeducativa que nace a partir de la evidencia, una práctica basada en la evidencia se llama esto. También son muy viables porque han dado unos resultados y hay una evidencia de un número importante de pacientes que ha mostrado una mejoría. Entonces la invitación es a ver que se dejen orientar por un profesional competente con respecto a cuál sería la mejor alternativa. También es importante tener claro que al hablar de espectro es bastante frecuente encontrar que lo que le sirve a un niño no le sirve necesariamente a otro. Erika, algo de lo que pude observar cuando estaba investigando acerca de todas estas cifras a nivel mundial es que no hay muchos datos acerca de la prevalencia en países de bajos recursos. Y esto me demuestra que existen muchas barreras entre las que tú nos estabas nombrando, por ejemplo, ahora en Colombia con el sistema de salud, que por ejemplo nosotros sí podemos tener una aprobación para tener un tratamiento y acceder a profesionales que probablemente contribuyan a ese mejoramiento de las condiciones de los niños, pero en tiempo limitado no, en realidad no sé qué tanto aporte. Existen países donde ni siquiera está todo este acceso a la atención sanitaria. Entonces, por eso me surge la pregunta de cuáles son esas principales diagnósticas y de intervención que se presentan actualmente. Una muy importante, Juliet, tiene que ver con la negación del padre y de la madre a que su hijo pueda estar dentro de la condición del autismo, ¿sí? Entonces, tenemos un niño que comienza a manifestar unos signos muy claros. Hoy día, por fortuna, se habla más del autismo que antes, que hace 30, 40 años atrás. Entonces, sí o sí, ya como la inquietud de ¿será que está dentro del espectro del autismo? Ya puede existir en la representación mental de un papá o de una mamá. Sin embargo, se niegan. ¿Por qué se niegan? Claro, el autismo no es una condición sencilla. Nadie está hablando de que no es compleja, pero tampoco se desconoce que aún existen muchos mitos alrededor del autismo, ¿sí? Cosas que no son ciertas. Por ejemplo, del 100% de la población diagnosticada, ¿sí? Solo entre el 6 y el 7% de la población está con un compromiso severo. El resto está en mediano o alto funcionamiento. Pero entonces, Camilo y Juliet, ese pequeño porcentaje es el que está en la representación mental de las personas. Entonces, si hablamos de autismo, entonces todavía lo que viene a la cabeza es el niño que se golpea, el niño que se agrede, el niño que no habla, el niño que no tiene contacto social, el niño que no mira, el niño que no escucha. Por tanto, cuando un papá piensa en la posibilidad de que su hijo esté dentro del espectro del autismo, pues le aterra y dice, no, eso no puede ser posible. Eso se comienza a convertir en una barrera diagnóstica, porque empieza a dilatar el llevar a su hijo al médico para que reciba una valoración. Bien, entonces no es eso, entonces aparece la familia, pero no, ¿usted cómo va a sospechar de eso? ¿Usted no se acuerda que fulanito, su primo, habló tardísimo? De hecho, usted se demoró en hablar y empiezan una cantidad de situaciones a nivel familiar que también refuerzan esto, ¿ya? Entonces, una barrera muy importante es la negación de los padres, tanto de diagnóstico como de intervención. Bien. Otra barrera diagnóstica pues, es las dificultades que se pueden encontrar a nivel de sistemas de salud a nivel mundial. Una barrera de intervención tiene que ver con, uno, que hay muy pocos profesionales calificados, hay muy pocos profesionales que conocen de autismo. Y yo siempre digo en este momento, cuando hablo de esto, hablo de dos elementos importantes, Juliet. No solamente hay que conocer de autismo, hay que amar trabajar con autismo, ¿ves? Porque no todo el mundo, o sea, no todos los profesionales tienen vamos a hablar de un carisma para trabajar con la población dentro del espectro del autismo. Hay que tener ciertas características para hacerlo, eso es indiscutible, ¿ya? Entonces, no solamente que yo tenga un conocimiento y que sea un non plus ultra, o como les decía anteriormente, un experto en el tema.
Hay un componente humano que tiene que ser muy importante allí para hablar de intervención, ¿sí? Entonces, una barrera de intervención tiene que ver con pocos profesionales calificados. Los que hay, es una segunda barrera, están ubicados en las ciudades principales en los países. Entonces, la población que está en las ciudades intermedias no tiene acceso prácticamente, ¿bien? Otra barrera es que no hay conocimiento y existen todavía muchos mitos. ¿Dónde están la mayor parte del tiempo los niños pequeños? En sus escuelas. Y ¿cómo se llama? En ese grupo, que son los docentes, hay un problema muy grave y es que hay un desconocimiento importante de lo que es el autismo. Entonces, el niño que permanece la mayor parte del tiempo en su escuela, pues está a cargo de unas personas que poco saben del autismo. Entonces no hacen unos procesos al menos de orientación, de decirle al papá, papá, por favor, aquí está pasando algo. ¿Qué pasa acá en Estados Unidos? Aquí hay una ventaja grandísima. Cuando un niño entra al distrito escolar, le hacen una evaluación. Si se identifican necesidades especiales, el niño inmediatamente pasa a ser atendido por un equipo interdisciplinario. Primero, el distrito le garantiza todo lo que necesite, en términos de materiales, todo lo que necesite. Pero además el equipo interdisciplinario comienza a hacer un programa especial para este pequeñito, independientemente de si el papá acepta o no que el niño tenga trastorno por déficit de atención, hiperactividad, autismo, cualquiera que sea. El distrito escolar lo garantiza. Por tanto, el niño no se compromete tanto. Ustedes acá en Estados Unidos van a un Walmart, van a cualquier almacén de estos y ven a las personas, bueno, de pronto yo por lo que trabajo con esto, uno los identifica mucho, ¿no? Y aquí es muy fácil verlos con las manillas de autismo. Eso acá no tiene la misma mitificación que puede tener en otros países. Entonces, precisamente hay mayores oportunidades, hay menos mitificación alrededor del espectro, de lo que es la condición. Entonces, en esa misma medida, pues los niños van recibiendo una mejor atención. Eso con respecto a las barreras diagnósticas. ¿Y qué pasa cuando todo esto sucede? Pues se comprometen los niños. Y hoy día, como tú lo mencionabas al comienzo, cuando se tienen tantas herramientas de conocimiento, tantas herramientas terapéuticas, no es justo que un niño se comprometa por falta de un diagnóstico temprano y por ende de una intervención temprana, cuando ya está comprobado que una intervención temprana mejora un cuadro clínico. Tú nos hablabas al inicio sobre la percepción que tienen los educadores en las instituciones educativas con los niños. Entonces, si ven que tienen una comunicación verbal normal, entonces omiten las otras características como el aislamiento social, la falta de contacto visual, y al no prestarle atención a esto, entonces asumen que el niño no está dentro del espectro. Entonces, ¿cuál sería el papel que juega la escuela dentro del TEA? Esto que yo les mencionaba pasa con mucha frecuencia, Camilo, con los niños que están dentro del espectro de alto funcionamiento. ¿Por qué? Porque como les decía, y aquí voy a hablar muy rápidamente de la historia de Hans Asperger y de Kanner, cuando ellos estudian los dos grupos de niños. Entonces, Kanner hace más la descripción de los chiquitos de este autismo típico, de mayor compromiso, mientras que Asperger hace pues la descripción de los niños de lo que hoy llamamos alto funcionamiento. Entonces, las diferencias que Asperger mencionaba del grupo de niños que él estudiaba era, estos sí desarrollan lenguaje, lo que pasa es que tienen un lenguaje muy elaborado, ¿ya? Pero además tienen una prosodia alterada. Leo Kanner decía, no desarrollan el lenguaje. Asperger decía, sí se interesan por socializar, lo que pasa es que no saben cómo. Los que estudió Kanner decía, no hay socialización, ni siquiera se acercan y tampoco permiten que se les acerquen para iniciar una interacción. ¿De acuerdo? Entonces, partiendo de eso, ¿qué pasa con un niño que tenemos en el aula de clase y que es un niño con alto funcionamiento? Pues como no lo vemos que se aísla y está sentado solito, sino que al contrario quiere jugar con los niños, ¿ya? Pero que priman sus intereses,
Entonces, no, no es un niño que esté aislado. Entonces yo no sospecho, no me permito como docente ver qué pasa, por ejemplo, con el seguimiento de las instrucciones. Porque siguen estando presentes los déficits nucleares, las características cognitivas. Entonces, ver este chiquito cómo me está entendiendo cuando yo le hablo en ciertos momentos, si me entiende de forma literal o si no, si cuando hace sus apreciaciones es muy sin filtro, dice las cosas como son. Entonces, no me permito sospechar que haya algún signo de alarma. Entonces, pasan desapercibidos, ¿ya? Por eso yo insisto, Camilo y Juliet, en la capacitación a los docentes. Es muy importante que yo acabo de hacer ahora una evaluación de un chiquito en Colombia y hablaba con el colegio. Y la razón por la cual se inicia el proceso de valoración en este chiquito es porque tiene un antecedente importantísimo. Su papá fue diagnosticado con autismo en la edad adulta y su tía materna fue diagnosticada con autismo en la edad adulta. Entonces, si yo me voy a lo que me plantea la literatura de que este componente genético tiene una importancia muy significativa en la etiología, y si este chiquito además me tiene una hipersensibilidad táctil muy marcada, es muy rígido de pensamiento, se le dificulta flexibilizar los cambios de rutina, ¿tengo yo que empezar a hacer una evaluación para sospechar un TEA? Pues obvio, eso se hace desde la responsabilidad, más no desde la intención de poner una etiqueta y estigmatizar al niño. Eso está muy lejos de la realidad, ¿sí? Entonces, cuando me reúno con el colegio, yo les manifiesto esto porque tanto papá como tía son alto funcionamiento. Entonces el colegio me decía, la psicóloga, la docente, la directora, no, es que nosotros tenemos mucha experiencia y conocemos los niños de TEA y él no está dentro del espectro. Entonces yo les decía, miren, la razón por la cual se hace la evaluación es por esto, ¿sí? Y yo los invito a permitirse conocer un poco más de lo que es el trastorno del espectro autista. Y no se queden con el imaginario de que si es un niño, si tiene este compromiso a nivel social, este compromiso a nivel de desarrollo del lenguaje, entonces sí puede estar dentro del espectro. Pero si no me presenta eso y habla muy bien, entonces no, porque no es así, ¿ya? Por eso, en algún momento yo vi un programa que emitió una neuropediatra venezolana y ella lo llamó la mala suerte de los alto funcionamiento, para que se hagan una idea. Bueno, nos acercamos a la recta final y en el transcurso de lo que estamos hablando, ya hemos tocado en varias ocasiones el tema de lo difícil que puede ser un diagnóstico de esto. Los padres piensan que es un diagnóstico y ya, hasta aquí, como que se acabó la vida y como que no hay más. Pero también existe otra cara y es que los padres tienden a negar esos síntomas o tienden a totalmente descartar el diagnóstico y por ende el tratamiento, aunque ellos estén preocupados por el desarrollo de su hijo. Y es que es difícil, como lo decía Erika hace un momento, se vive ese duelo. Por lo que para terminar tendremos la cápsula vitamina ligada a esta aceptación, a un llamado a los padres a aceptar un diagnóstico. Quizás en este momento existen personas que lo están viviendo y no sé, Erika, quizás nos podrías aportar algún ejercicio o algunas palabras reflexivas acerca de cómo aceptar este diagnóstico. Bueno, sí, yo pienso que en principio un llamado a los profesionales que hacemos los diagnósticos, porque de nosotros depende en gran medida cómo lo recibe ese papá y esa mamá, ¿sí? Entonces, ser más empáticos, ser más solidarios a la hora de decirle a un papá y a una mamá algo que va a marcar su vida de aquí en adelante. Bien, preocuparnos por darles información certera que les permita, y ahí viene la recomendación a los padres, hacer primero que todo su proceso de duelo. Es lo primero que hay que hacer, o sea, reconocer que hubo una pérdida allí. ¿Qué fue lo que se perdió? El ideal del hijo deseado. Cuando nosotros nos embarazamos como pareja,
pues queremos un hijo que venga en perfectas condiciones, ¿cierto? Entonces decimos que venga sanito, que no le falte nada, que esto, que aquello, incluso soñamos cuando se esté casando, cuando esté terminando su carrera, X, Y, Z, muchas expectativas. Pues cuando nace un niño y me diagnostican a mi hijo dentro de una condición especial, obviamente yo pierdo ese imaginario que tenía y tengo que adaptar otro. Entonces a eso hay que hacer ese proceso. Entonces, uno, hacer ese proceso de duelo acompañado de un profesional que tenga conocimiento para que puedan hacer el segundo paso tan importante, y es, como lo decía una mamita en una charla que dictaba yo en algún momento, ponerse la camiseta 10. ¿Qué es ponerse la camiseta 10? Enfilar todos los esfuerzos para ayudar a su hijo a evolucionar clínicamente. Entonces, cuando hay un papá que ha hecho su proceso de duelo, aceptado la condición de su hijo en todo el sentido de la expresión, es un papá que dice, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo hago? ¿Cuántas veces lo tengo que hacer? ¿A dónde lo tengo que llevar? ¿Cómo me puedo involucrar yo? Porque, ojo, los papás son los mejores coterapeutas de los hijos. Nosotros podemos tener el conocimiento, ¿sí? En mi caso, a mí este es un tema que me apasiona enormemente, puedo tener una pasión infinita por esto, pero jamás, jamás estaré en la misma condición que está un papá a la hora de hablar de intervención de su hijo. Entonces, los padres son los mejores coterapeutas de sus hijos. Entonces, cuando hacen ese proceso, la invitación es, papitos, hay que hacer ese proceso de duelo. Hay que aceptar una condición. En la medida en que lo hagan, se comprometen con ese proceso de intervención de su hijo, apoyarlo en lo que necesite y seguro que van a ver unos avances increíbles, increíbles. Yo conozco papás a los que les han dado unos diagnósticos de verdad que yo me atrevería a decir hasta crueles, ¿sí? Y son papás que dijeron, yo no hago caso a esto que me acaban de decir y mi hijo va a salir adelante. Es el papá que se dedica y hace lo que tiene que hacer, entra a la terapia y le pregunta al profesional, dígame qué debo hacer, cómo lo hago en casa, qué material debo usar, cuántas veces lo debo hacer y ponernos en la camiseta 10 para sacar a este chiquito adelante, ¿no? Entonces es eso, validen como papás sus sentires, sus emociones. Recuerden que para que su hijo pueda estar bien, los primeros que deben estar bien son ustedes. Y estar bien no significa que no duela. Estar bien no significa no sentir miedo. Estar bien no significa no sentir angustia. Estar bien significa reconocer que eso existe, reconocer que eso está presente, pero hacerme cargo de. Es decir, ¿qué debo hacer para superar esto que necesito superar? Porque yo tengo sí o sí que trabajar con mi hijo. Esa sería mi invitación especial a los papás. Y como ya lo hemos nombrado, pues en la actualidad hay muchísimas razones para tener esperanza cuando se trata de este trastorno por todos los avances que hemos tenido. Recordar, por supuesto, que buscar ayuda es más bien un acto de fuerza y valentía. Y si tienes sospechas de que un niño puede tener este problema o algún problema de desarrollo, no tengas miedo, no estás perdiendo nada y le estás ayudando, le estás haciendo ganar tiempo al desarrollo y tratamiento de su hijo, a su pronóstico. Bueno, hemos llegado al final. Muchas gracias, Erika, por todos tus aportes. Muchas gracias por ser tan clara con todas las definiciones, con todo lo que nos has aportado el día de hoy. De verdad que de admirar tu trabajo. Como decías, no todos los terapeutas se le miden a esto. Conozco gente que dice, no tengo el temperamento para poder tratar con niños con TEA, y de admirar. Muchísimas gracias por trabajar en pro de nuestros niños y bueno, esperamos tenerte por aquí en una próxima ocasión. Muchísimas gracias a Creavits por esta invitación tan especial. Aplaudo mucho que tengan la iniciativa de favorecer este tipo de espacios tan importantes. Cuando hablamos de concienciación sobre el autismo, es precisamente hacer este tipo de cosas. Ese es el granito de arena que todos ponemos como sociedad para que seamos una sociedad más incluyente, más empática y más solidaria.
con la población dentro del espectro del autismo. Muchísimas gracias y claro que sí, espero volvernos a encontrar en otro espacio. Nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, Erika, por habernos acompañado. Bienvenida siempre a este espacio, a este podcast. Y bueno, para nuestros oyentes, gracias por haberse quedado hasta el final. Espero que tengan una feliz semana. Juliet, hasta la próxima. Hasta la próxima, Camilo. Y recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y crea el hábito de escucharnos. Somos Creavits.